La gente se acostó sintiéndose perfectamente sana y despertó muriendo. No había advertencia, no había explicación. Solo un bulto en el cuello o en la ingle, una fiebre que subía como una marea imparable, y después el silencio. En las calles de Londres, el aire del verano de 1665 olía a vinagre, a humo de carbón y a algo más. Algo dulzón y nauseabundo que se colaba por debajo de las puertas cerradas y que los vecinos aprendieron a reconocer antes incluso de ver la cruz roja pintada en las fachadas. Era el olor de la muerte instalándose en los hogares, uno tras otro, como un visitante que no necesitaba invitación para entrar. Imagina por un momento que caminas por una calle cualquiera de esa ciudad. Es julio, el mes más caluroso del año, y el sol cae sobre los tejados de madera con una intensidad que hace hervir el aire sobre los adoquines. Pero las ventanas están cerradas, las puertas selladas, y sobre muchas de ellas, pintada con prisa y torpeza, una cruz escarlata del tamaño de un brazo extendido, acompañada de 4 palabras que se convertirían en la sentencia de muerte más temida de la época. Señor, ten piedad de nosotros. Esas casas ya no pertenecían a los vivos. Eran tumbas verticales donde familias enteras esperaban su turno para morir, encerradas por orden del gobierno, vigiladas por guardias que tenían instrucciones de disparar a cualquiera que intentara escapar. Y mientras tanto, por las noches, los carros de los muertos recorrían las calles vacías, y una voz ronca repetía sin cesar la frase que nadie quería escuchar. Saquen a sus muertos. Saquen a sus muertos. Para entender la devastación que siguió, primero debemos comprender la altura desde la cual cayó la humanidad. Londres en 1665 no era simplemente una ciudad. Era el corazón palpitante de un imperio en ascenso, una metrópoli de casi 500.000 de habitantes que se había convertido en el centro comercial más importante del norte de Europa. Solo 5 años antes, la monarquía había sido restaurada después de décadas de guerra civil y gobierno puritano. El rey Carlos II había regresado del exilio y con él llegó una explosión de vida, de teatro, de música, de comercio y de optimismo. Los londinenses sentían que lo peor había quedado atrás. Habían sobrevivido a revoluciones, a ejecuciones reales, a dictaduras religiosas. Ahora, finalmente, podían respirar, podían prosperar, podían vivir. La ciudad era un organismo caótico y vibrante que desafiaba cualquier intento de orden. Las calles eran tan estrechas que los pisos superiores de las casas casi se tocaban, bloqueando la luz del sol y creando corredores perpetuamente húmedos y oscuros donde el aire apenas circulaba. El Támesis atravesaba la ciudad como una arteria principal, pero también funcionaba como cloaca, como vertedero, como fuente de agua para beber y como cementerio improvisado para quienes no podían pagar un entierro digno. Los animales deambulaban libremente por las calles: cerdos, gallinas, perros callejeros, ratas, sobre todo ratas. Millones de ellas, invisibles durante el día, dueñas absolutas de la noche, anidando en los sótanos, en los almacenes de grano, en las bodegas de los barcos que llegaban de todos los rincones del mundo conocido. Y esos barcos traían más que mercancías, traían historias, traían rumores, traían advertencias que la mayoría de los londinenses preferían ignorar. Desde hacía meses llegaban noticias perturbadoras de los puertos holandeses. Se hablaba de una enfermedad que estaba diezmando ciudades enteras en el continente. Ámsterdam había perdido decenas de miles de habitantes. Los puertos del Báltico estaban en cuarentena. Pero Londres se creía invulnerable.
Después de todo, la última gran plaga había ocurrido hacía más de 40 años, en 1625, y la memoria de aquella catástrofe se había desvanecido con la generación que la vivió. Los jóvenes de 1665 nunca habían visto la peste. No sabían reconocer sus síntomas, no entendían su velocidad, no imaginaban su crueldad. Para comprender cómo una enfermedad pudo devastar una de las ciudades más importantes del mundo, debemos examinar los 5 pilares que sostuvieron esta catástrofe, los factores que convirtieron a Londres en el escenario perfecto para una tragedia de proporciones bíblicas. El primero de estos pilares era la densidad poblacional extrema. Londres había crecido de manera explosiva durante el siglo anterior, pero sus límites físicos apenas se habían expandido. El resultado era una ciudad donde los pobres vivían apilados en habitaciones minúsculas, donde familias de 8 o 10 personas compartían espacios de apenas 20 metros cuadrados, donde la privacidad era un lujo desconocido y donde cualquier enfermedad podía saltar de cuerpo en cuerpo con la facilidad con la que el fuego salta entre ramas secas. Los barrios más pobres, lugares como Whitechapel, Stepney o Southwark, eran laberintos de callejones sin salida, donde el sol nunca llegaba y donde el concepto mismo de higiene era una abstracción sin significado práctico. El segundo pilar era la ignorancia médica absoluta sobre la naturaleza de la enfermedad. En 1665, la teoría predominante sobre las enfermedades era la de los miasmas, la creencia de que las enfermedades se transmitían a través del aire corrupto, de los malos olores, de las emanaciones pútridas de la tierra y el agua estancada. Nadie sospechaba que las verdaderas culpables eran las pulgas que habitaban en el pelaje de las ratas, y que estas pulgas portaban una bacteria llamada Yersinia pestis, que se multiplicaba en la sangre humana hasta causar una muerte horrible en cuestión de días. Los médicos de la época recomendaban llevar bolsitas de flores aromáticas para protegerse del contagio, quemar incienso en las habitaciones y evitar el baño porque se creía que el agua caliente abría los poros y permitía la entrada de los miasmas mortales. Irónicamente, algunas de estas prácticas empeoraban la situación, mientras que la verdadera fuente del contagio corría libremente por las calles sin que nadie le prestara atención. El tercer pilar era la estructura social profundamente desigual. La plaga no discriminaba por clase social en términos estrictamente biológicos, pero la capacidad de escapar de ella estaba completamente determinada por la riqueza. Cuando los primeros casos comenzaron a aparecer en los barrios portuarios del este de Londres, los ricos hicieron exactamente lo que los ricos siempre hacen en tiempos de crisis: huyeron. El rey abandonó la ciudad en julio y se instaló en Salisbury, llevándose consigo a la corte, a los nobles, a los comerciantes acaudalados y a cualquiera que pudiera permitirse el lujo de mantener una residencia fuera de la ciudad. Los abogados cerraron sus despachos. Los médicos más prestigiosos desaparecieron. Los sacerdotes de las parroquias ricas encontraron excusas urgentes para visitar a familiares en el campo. Y los pobres, los que no tenían a dónde ir, los que dependían de su trabajo diario para comer, se quedaron atrás, atrapados en una ciudad que se convertía rápidamente en una trampa mortal. El cuarto pilar era la infraestructura sanitaria inexistente. Londres en 1665 no tenía sistema de alcantarillado, no tenía agua corriente, no tenía hospitales públicos en ningún sentido moderno de la palabra. Los desechos humanos se arrojaban por las ventanas a la calle, donde se mezclaban con los desechos de los animales y formaban un caldo de cultivo perfecto
para todo tipo de enfermedades. Los cementerios estaban tan saturados que los cuerpos se enterraban a apenas unos centímetros de profundidad, y durante los meses calurosos el hedor de la descomposición se extendía por barrios enteros. No existía ningún mecanismo para identificar y aislar a los enfermos de manera temprana, ningún sistema de vigilancia epidemiológica, ninguna forma de rastrear el avance de la enfermedad hasta que ya era demasiado tarde. El quinto y último pilar era la parálisis gubernamental. El gobierno de Carlos II, aunque no carente de buenas intenciones, simplemente no tenía las herramientas ni el conocimiento para enfrentar una crisis de esta magnitud. Las medidas que implementaron fueron en su mayoría inútiles, cuando no directamente contraproducentes. Ordenaron el sacrificio masivo de perros y gatos, creyendo que estos animales propagaban la enfermedad, y al hacerlo, eliminaron a los principales depredadores de las ratas, que eran las verdaderas portadoras. Prohibieron las reuniones públicas, pero permitieron que los mercados siguieran funcionando, porque la alternativa era la hambruna. Sellaron las casas infectadas con todos sus habitantes dentro, condenando a los sanos a morir junto con los enfermos, y creando un incentivo perverso para que la gente ocultara los síntomas de sus familiares hasta que era demasiado tarde. Cada decisión, tomada con la mejor de las intenciones, parecía empeorar la situación. El punto de inflexión llegó en una parroquia del este de Londres llamada St. Giles in the Fields, durante la última semana de diciembre de 1664. Aunque la historia oficial sitúa el comienzo de la Gran Plaga en 1665, los registros parroquiales cuentan una historia ligeramente diferente. El 27 de diciembre, en una casa modesta, habitada por una familia de comerciantes de telas, murió un hombre llamado Goodman Phillips. Los síntomas habían aparecido apenas 3 días antes: fiebre altísima, dolor de cabeza insoportable y un bulto negro del tamaño de un huevo en la ingle. El médico local, al ver el cuerpo, supo inmediatamente lo que significaba, pero en lugar de reportarlo a las autoridades, guardó silencio. Quizás tenía miedo del pánico que causaría. Quizás esperaba que fuera un caso aislado. Quizás simplemente no quería creer lo que sus propios ojos le estaban mostrando. Sea cual fuera la razón, ese silencio costó vidas. Muchas vidas. Durante los primeros meses de 1665, la enfermedad se propagó de manera silenciosa, casi invisible. Los registros de mortalidad muestran un aumento gradual pero constante en las muertes, sobre todo en los barrios más pobres. Pero las autoridades atribuyeron estos números a las causas habituales del invierno: fiebres, consumo, debilidad general. No fue hasta abril que los primeros casos oficiales de peste fueron reconocidos como tales, y para entonces el fuego ya estaba fuera de control. En mayo murieron 43 personas de peste, según los registros oficiales. En junio la cifra saltó a 590, en julio a más de 4.000 y en agosto, el mes más mortífero, más de 31.000 personas perecieron en apenas 4 semanas. Los números son tan grandes que resultan abstractos, pero traducidos a la experiencia humana, significaban que en el peor momento de la crisis, más de 1.000 personas morían cada día, más de 40 por hora, una cada 90 segundos, durante semanas sin fin. La cascada de consecuencias fue tan rápida que la ciudad apenas tuvo tiempo de reaccionar. Las parroquias del este, las primeras en ser golpeadas, vieron cómo sus calles se vaciaban de vida en cuestión de semanas. Las tiendas cerraron porque no había clientes, o porque los tenderos habían muerto, o porque nadie quería arriesgarse a entrar
en un espacio cerrado con desconocidos. Los mercados, aunque técnicamente seguían funcionando, se convirtieron en fantasmas de lo que habían sido. Los vendedores dejaban sus productos en mesas y se alejaban varios metros, mientras los compradores depositaban sus monedas en recipientes llenos de vinagre, creyendo que el ácido desinfectaría el metal. El sonido constante de las campanas de las iglesias, que antes marcaba las horas del día, ahora marcaba únicamente las muertes. Tan constante era el doblar de las campanas que las autoridades finalmente ordenaron que cesara, no por respeto a los muertos, sino porque el sonido estaba enloqueciendo a los vivos. Los cementerios alcanzaron su capacidad en cuestión de semanas. Los sepultureros, que cobraban fortunas por realizar un trabajo que nadie más quería hacer, cavaban fosas comunes donde los cuerpos se apilaban como leña, sin ceremonia, sin identificación, sin el menor respeto por la dignidad que esas personas habían tenido en vida. Las familias que insistían en enterrar a sus muertos de manera individual a menudo tenían que esperar días antes de encontrar a alguien dispuesto a hacerlo. Y durante esa espera, el cuerpo se descomponía en el interior de la casa, envenenando el aire que respiraban los sobrevivientes. Hubo casos documentados de familias enteras encontradas muertas semanas después. Los cuerpos en distintos estados de descomposición, evidencia de una agonía prolongada que nadie había presenciado. Los que intentaban huir descubrían que el resto del país les había cerrado las puertas. Las ciudades vecinas establecieron controles en los caminos, impidiendo el paso a cualquiera que viniera de Londres sin un certificado de salud firmado por las autoridades. Pero esos certificados eran fáciles de falsificar, y los guardias a menudo preferían dejar pasar a los viajeros antes que arriesgarse a un enfrentamiento. De esta manera, la plaga se extendió más allá de Londres, golpeando ciudades como Norwich, Southampton, Cambridge y docenas de pueblos más pequeños que no tenían ningún recurso para enfrentarla. Para el final del año, la enfermedad había dejado su marca en casi todo el sureste de Inglaterra, aunque Londres siguió siendo el epicentro, el lugar donde la muerte había establecido su residencia principal. El colapso social fue tan devastador como la enfermedad misma. Cuando las instituciones que sostienen una sociedad comienzan a fallar, lo que emerge no es simplemente caos, sino una revelación brutal de la naturaleza humana en sus extremos más luminosos y más oscuros. Londres en el verano de 1665 se convirtió en un laboratorio involuntario donde se pusieron a prueba todos los vínculos que mantenían unida a la comunidad. Algunos de esos vínculos demostraron ser más fuertes de lo que nadie imaginaba. Otros se rompieron con una facilidad que todavía resulta difícil de contemplar. Las autoridades, desesperadas por contener una enfermedad que no comprendían, implementaron un sistema de cuarentena que se convertiría en uno de los aspectos más controvertidos y trágicos de toda la crisis. Cuando se detectaba un caso de peste en una casa, esa casa era inmediatamente sellada con todos sus habitantes dentro. Se pintaba la cruz roja en la puerta, se clavaban tablas sobre las ventanas y se asignaba un guardia para vigilar que nadie entrara ni saliera durante 40 días. La lógica era simple. Si la enfermedad estaba contenida dentro de esas paredes, no podía propagarse al resto de la ciudad. Pero la realidad era mucho más compleja y mucho más cruel. Imagina por un momento la situación. Un padre de familia comienza a mostrar síntomas: fiebre, escalofríos, el temido bulto en el cuello. Su esposa reconoce los signos y enfrenta una decisión imposible. Si reporta la enfermedad a las autoridades, como es su obligación legal, toda la familia será encerrada. Los hijos sanos quedarán atrapados con el padre moribundo, respirando el mismo aire,
compartiendo el mismo espacio, esperando su turno para enfermarse. Pero si oculta los síntomas, quizás pueda sacar a los niños de la casa antes de que sea demasiado tarde. Quizás pueda enviarlos con familiares en el campo. Quizás pueda salvarlos. Este dilema se repetía miles de veces cada semana, y las decisiones que tomaban estas familias desesperadas determinaban no solo su propia supervivencia, sino la de sus vecinos, sus amigos, su comunidad entera. Muchos optaron por ocultar la enfermedad hasta que ya no era posible hacerlo. Enterraban a sus muertos en los sótanos o en los jardines traseros para evitar que las autoridades se enteraran. Pagaban sobornos a los inspectores de salud para que miraran hacia otro lado. Escapaban por las noches, escalando por los tejados o sobornando a los guardias, y huían hacia el campo llevando consigo la enfermedad que pretendían dejar atrás. No eran malas personas. Eran personas aterradas que hacían lo que creían necesario para sobrevivir. Pero cada acto de ocultamiento, cada escape exitoso, significaba más contagios, más muertes, más familias enfrentando el mismo dilema imposible. Los guardias asignados a vigilar las casas selladas ocupaban una posición particularmente difícil. Se les pagaba una miseria por un trabajo que nadie quería hacer, y se les daban instrucciones contradictorias. Debían impedir que los habitantes escaparan, pero también debían conseguirles comida y medicinas. Debían mantener el orden, pero no tenían ninguna autoridad real más allá de su presencia física. Muchos de estos guardias sucumbieron ellos mismos a la enfermedad, contagiados por el simple hecho de estar tan cerca de las casas infectadas. Otros abandonaron sus puestos cuando las cosas se pusieron demasiado difíciles, dejando a las familias encerradas sin nadie que les trajera provisiones. Hubo casos documentados de familias que murieron de hambre dentro de casas selladas, no porque la peste los hubiera matado, sino porque nadie vino a alimentarlos. La Iglesia, que en tiempos normales servía como el principal pilar de consuelo espiritual y apoyo comunitario, enfrentó su propia crisis existencial. Muchos clérigos huyeron junto con los ricos que abandonaron la ciudad, dejando a sus feligreses sin guía espiritual en el momento en que más la necesitaban. Los que se quedaron enfrentaron demandas imposibles. Se esperaba que visitaran a los enfermos, que administraran los últimos sacramentos, que ofrecieran consuelo a los moribundos. Pero cada visita era un riesgo mortal, y muchos sacerdotes pagaron su devoción con sus propias vidas. Las parroquias más golpeadas vieron morir a 3 o 4 clérigos en sucesión, cada uno reemplazando al anterior, hasta que no quedaba nadie dispuesto a asumir el cargo. Pero no todo fue oscuridad. En medio del colapso surgieron historias de heroísmo extraordinario que merecen ser recordadas. Hubo médicos que se negaron a abandonar la ciudad, que trabajaron hasta el agotamiento, atendiendo a pacientes que no podían pagarles, que arriesgaron sus vidas cada día para aliviar el sufrimiento de desconocidos. Hubo enfermeras improvisadas, mujeres de los barrios pobres que cuidaban a los enfermos cuando nadie más estaba dispuesto a acercarse, que limpiaban los cuerpos de los muertos, que consolaban a los huérfanos, que mantenían funcionando una sociedad al borde del colapso total. Hubo comerciantes que continuaron trayendo provisiones a la ciudad a pesar del riesgo, que vendían sus productos a precios justos cuando podrían haber cobrado fortunas, que entendían que su propia supervivencia dependía de que la comunidad sobreviviera como un todo. Un caso particularmente notable fue el del pequeño pueblo de Eltham, en Derbyshire, a unos 250 kilómetros al norte de Londres. En septiembre de 1665, un sastre del pueblo
recibió un paquete de telas de Londres. Las telas venían infestadas de pulgas portadoras de la peste, y en cuestión de días, el sastre y su familia estaban muertos. El pánico se apoderó del pueblo. La respuesta natural habría sido huir, dispersarse por el campo circundante, buscar refugio en las aldeas vecinas. Pero el rector del pueblo, un hombre llamado William Mompesson, convenció a sus feligreses de hacer algo extraordinario. Les pidió que se quedaran. Les pidió que se pusieran en cuarentena voluntaria, que sellaran el pueblo entero para evitar que la enfermedad se propagara a las comunidades cercanas. Y de manera asombrosa, aceptaron. Durante más de un año, los habitantes de Eyam permanecieron encerrados en su propia aldea. Establecieron un perímetro que nadie podía cruzar. Los pueblos vecinos dejaban provisiones en puntos designados fuera del perímetro, y los habitantes de Eyam dejaban el pago en recipientes de vinagre. Celebraban los servicios religiosos al aire libre, con las familias separadas para minimizar el contagio. Enterraban a sus muertos en los jardines de sus propias casas, porque el cementerio estaba demasiado lejos y el riesgo de contagio era demasiado alto. Para cuando la plaga finalmente cedió, en noviembre de 1666, 260 personas de un total de 350 habían muerto. Familias enteras fueron borradas de la existencia. Pero la enfermedad no se propagó a los pueblos circundantes. El sacrificio de Eyam salvó incontables vidas que nunca sabrán que estuvieron en peligro. Los números finales de la gran plaga de Londres son difíciles de establecer con precisión, pero las estimaciones más confiables hablan de entre 75.000 y 100.000 muertos en Londres y sus alrededores. En una ciudad de 500.000 de habitantes, esto significa que entre el 15 y el 20% de la población pereció en el transcurso de un año. Pero los números solos no capturan la magnitud del trauma. Cada muerte era una familia destrozada, un negocio cerrado, un conocimiento perdido, un futuro que nunca llegaría a existir. Hubo barrios que perdieron la mitad de sus habitantes. Hubo oficios que quedaron sin practicantes. Hubo niños que perdieron a todos los adultos de sus vidas y tuvieron que aprender a sobrevivir solos en una ciudad que ya no tenía lugar para ellos. La transformación que siguió a la plaga fue profunda y permanente, aunque no siempre de las maneras que uno podría esperar. El primer cambio, y quizás el más visible, vino no de la plaga misma, sino de un desastre completamente diferente que golpeó a Londres apenas un año después. En septiembre de 1666, un incendio que comenzó en una panadería de Pudding Lane se propagó sin control durante 4 días, destruyendo el corazón medieval de la ciudad. El gran incendio de Londres arrasó más de 13.000 casas, 87 iglesias y prácticamente todos los edificios públicos del centro de la ciudad. Fue una catástrofe sobre otra catástrofe, pero también fue, de manera perversa, una oportunidad. La ciudad que emergió de las cenizas fue fundamentalmente diferente de la que había existido antes. Las calles estrechas y sinuosas fueron reemplazadas por avenidas más amplias. Las casas de madera que habían alimentado tanto el fuego como las ratas fueron prohibidas, reemplazadas por construcciones de ladrillo y piedra. Se establecieron nuevas regulaciones sobre la altura de los edificios, sobre la distancia entre ellos, sobre los materiales de construcción permitidos. El hacinamiento que había convertido a Londres en una trampa mortal comenzó a disminuir gradualmente. No fue un proceso rápido ni completo, y los barrios pobres siguieron siendo lugares de miseria y enfermedad durante siglos. Pero el peor de los peligros, la combinación de densidad extrema y construcción inflamable,
que había caracterizado a la ciudad medieval había sido eliminado para siempre. La plaga también transformó la medicina inglesa, aunque de maneras que tardarían generaciones en manifestarse completamente. Los médicos que habían vivido la crisis, que habían visto de cerca el fracaso absoluto de las teorías médicas tradicionales, comenzaron a cuestionar las certezas heredadas. Si los miasmas realmente causaban la enfermedad, ¿por qué algunas personas que respiraban el mismo aire enfermaban mientras otras permanecían sanas? Si el mal olor era el problema, ¿por qué los perfumistas que trabajaban rodeados de aromas agradables morían al mismo ritmo que los carniceros y los curtidores? Estas preguntas no encontraron respuesta inmediata, pero sembraron las semillas de una revolución científica que eventualmente llevaría al descubrimiento de los gérmenes, al desarrollo de la teoría microbiana de la enfermedad y a las vacunas y antibióticos que hoy damos por sentados. Las instituciones gubernamentales también emergieron transformadas. La experiencia de la plaga demostró de manera brutal que el gobierno tenía una responsabilidad en la salud pública que no podía ser delegada a las iglesias o a la caridad privada. Las leyes de cuarentena que se habían implementado de manera improvisada durante la crisis fueron formalizadas y refinadas. Se establecieron sistemas más efectivos de vigilancia epidemiológica. Se invirtió en infraestructura sanitaria, en hospitales, en sistemas de suministro de agua limpia. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Pasarían décadas, incluso siglos, antes de que Londres tuviera un sistema de salud pública digno de ese nombre. Pero el principio había sido establecido. El gobierno tenía el deber de proteger a sus ciudadanos de las enfermedades, y ese deber requería planificación, inversión y competencia técnica. Quizás el cambio más profundo fue psicológico. Los londinenses que sobrevivieron a la plaga nunca olvidaron lo que habían vivido. Los relatos de la catástrofe se transmitieron de generación en generación, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de la ciudad. Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, era apenas un niño de 5 años durante la plaga, pero décadas más tarde escribió Un diario del año de la peste, una reconstrucción novelada de los eventos que se convirtió en uno de los textos más influyentes sobre epidemias jamás escritos. Samuel Pepys, el famoso diarista, documentó la crisis en tiempo real, dejando un registro íntimo y humano de cómo se sentía vivir bajo la sombra de la muerte. Estos textos no solo preservaron la memoria de lo ocurrido, sino que establecieron un modelo para cómo las sociedades procesan y aprenden de las catástrofes colectivas. Calles vacías, hogares cerrados, miedo al aire mismo, desconfianza del vecino, autoridades sobrepasadas, sistemas de salud al borde del colapso, debates furiosos sobre cuarentenas y libertades individuales, huida de los ricos mientras los pobres quedaban atrapados, sacrificio heroico junto a egoísmo miserable. ¿Realmente suena como historia antigua? ¿O suena perturbadoramente familiar? La gran plaga de 1665 nos recuerda que las epidemias no son simplemente eventos médicos. Son espejos que reflejan todo lo que una sociedad es, todo lo que pretende ser y todo lo que realmente importa cuando las estructuras cotidianas colapsan. Revelan nuestras desigualdades, nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos más profundos. Pero también revelan nuestra capacidad de sacrificio, nuestra solidaridad, nuestra determinación de sobrevivir y reconstruir. Los habitantes de Eyam, que eligieron morir encerrados en su pueblo para proteger a desconocidos. Las enfermeras que cuidaron a los moribundos sin pensar en su propia seguridad. Los comerciantes que mantuvieron abiertas sus tiendas porque sabían que la gente necesitaba comer.
Estas personas no eran héroes de leyenda. Eran personas ordinarias que, enfrentadas a circunstancias extraordinarias, encontraron dentro de sí mismas reservas de coraje que no sabían que poseían. Hoy caminamos por las calles de un Londres que sería irreconocible para los sobrevivientes de 1665. Los edificios de cristal y acero se elevan donde antes había casuchas de madera. El Támesis fluye limpio, o al menos mucho más limpio que entonces. Los hospitales modernos ofrecen tratamientos que habrían parecido milagrosos para los médicos de aquella época. Pero bajo la superficie, las mismas fuerzas que convirtieron aquella plaga en una catástrofe siguen operando. La desigualdad sigue determinando quién vive y quién muere. Las instituciones siguen luchando por responder a crisis que se mueven más rápido que sus capacidades. Los seres humanos siguen siendo capaces tanto de la cobardía más vergonzosa como del heroísmo más sublime. La plaga de 1665 no fue la primera ni fue la última, pero fue un momento de revelación, un instante en que todas las pretensiones fueron arrancadas y la humanidad se vio obligada a contemplar su propia fragilidad. Los que vivieron aquellos días aprendieron lecciones que ningún libro podía enseñar. Aprendieron que la vida es más frágil de lo que imaginamos. Aprendieron que las instituciones en las que confiamos pueden fallar cuando más las necesitamos. Aprendieron que al final, lo único que realmente importa es cómo tratamos a los demás cuando el mundo se está cayendo a pedazos. 360 años después, nosotros somos los herederos de aquella lección, los descendientes de los que sobrevivieron, de los que huyeron, de los que se quedaron a luchar contra lo inevitable. Llevamos en nuestra memoria colectiva el eco de aquellas campanas fúnebres, de aquellos carros cargados de cuerpos, de aquellas cruces rojas pintadas en las puertas de los condenados. Y quizás, si somos lo suficientemente sabios, podemos aprender de su sufrimiento para que, cuando la próxima plaga llegue, y las plagas siempre llegan, estemos un poco más preparados, un poco más unidos, un poco más humanos. Soy quien observa el pasado para que podamos entender el presente. Y juntos mantenemos la historia viva. Nos vemos en la próxima era.